Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo se esté reproduciendo este video. En esta ocasión vamos a analizar el tema 13 que nos habla sobre los isomorfismos, para ver la realidad algebraica de los espacios vectoriales en vez de simplemente su apariencia física. Bueno, primero la pregunta principal. ¿Son realmente diferentes los espacios vectoriales de los polinomios, las matrices y los espacios euclidianos multidimensionales? La respuesta es que no, siempre y cuando mantengan sus mismas dimensiones y sus propiedades algebraicas, ya que se estaría tratando de exactamente el mismo espacio vectorial, solo que con diferente representación. Por ejemplo, yo puedo agarrar los datos variables de un polinomio cuadrático y mediante una transformación llevarlos al espacio tridimensional, siendo el coeficiente cuadrático x, el coeficiente lineal y y el también independiente z. De esta manera, también puedo llevarlos del espacio tridimensional a una matriz de 3x3 y de la matriz al polinomio. A esta equidad se le denomina isomorfismo. Iso igual morfismo forma. De igual forma, aunque tenga representaciones diferentes. Esto según su comportamiento, pero según su forma matemática podríamos decir que es una transformación lineal que es biyectiva. Y lo representamos de esta manera, con la virgulilla en la parte de arriba y el signo de igual en la parte de abajo. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de esta exposición? Primero que todo, definir isomorfismo, para no construir lo que vamos a aprender a lo largo de la exposición sobre un suelo falso. Luego, demostrar el teorema fundamental del isomorfismo, comprender cómo es que funciona esta igualdad, y por último, relacionar el isomorfismo con aplicaciones de ingeniería de sistemas. ¿De qué nos sirve aprender esto en nuestra carrera? Pero antes de seguir tenemos que aclarar algunas definiciones clave, como por ejemplo la transformación lineal, que siempre debe cumplir con el principio de aditividad y homogeneidad. Luego definir qué es el núcleo. El núcleo son todos los vectores que una vez transformados me dan el vector cero del codominio. Y la imagen. La imagen es el conjunto de vectores que se pueden llegar a formar después de transformar los vectores del dominio. Y por último, el teorema de las dimensiones, que nos dice que la dimensión del dominio es igual al rango de la transformación más la nulidad de la misma. Muy buenas tardes, me presento, mi nombre es Jair Piña Condori y en este caso voy a hablar sobre las definiciones y los fundamentos esenciales para demostrar que una transformación lineal es un isomorfismo. Para entender lo que es un isomorfismo, en sí es una transformación lineal, ambos subespacios de llegada y de salida son la misma forma. O sea, lo que le das a un espacio, lo puedes hacer al otro espacio y son equivalentes. Ya, en este caso, para que una transformación lineal sea isomorfismo, debe cumplir una condición de que sea biyectiva. O sea, debe ser inyectiva y sobreyectiva a la vez. En este caso, vamos a hablar de eso correspondientemente. Primero con la inyectividad. Para entender lo que es inyectividad en sí, es por cada elemento del espacio de llegada le corresponde un único elemento del espacio vectorial de salida. O sea, si o se le corresponde uno a uno. En este caso, vamos a demostrarlo. Supongamos que tengamos dos vectores u y v y que ambos pertenezcan al espacio vectorial v. Y tengamos de que en sí la transformación lineal de u es igual a la transformación lineal de u. ¿Y por qué hacemos esto? Hacemos esto porque en sí, por definición, solo un elemento del espacio de salida le corresponde a un único elemento del espacio de llegada. O sea, solo es uno y uno. Y en este caso supongamos que hay dos que cumplen esa condición. Y en este caso, para demostrar que es inyectivo, u y w deben ser iguales. Y en caso contrario, no es inyectivo. Ya, lo que hacemos es restar la transformación lineal de v a ambos lados y por propiedades de transformación lineales lo podemos agrupar a un u menos v. Ya, en este caso hay algo importante. Es de que el núcleo de la transformación lineal debe ser trivial. O sea, que su único elemento es el 0. O que su dimensión es 0. ¿Esto por qué? Porque hace de que en sí, que esta transformación de u menos w, sí, menos u menos v, sí o sí sea 0. Y eso nos da la condición de que u es igual a w, igual a v. ¿Y por qué debe ser trivial? Porque en sí lo que hace que sea trivial es de que solo existe un único elemento que le corresponde para que la transformación de llegada sea 0. O sea, solo el 0 puede cumplir la condición de que el espacio vectorial de llegada sea 0. Eso es más que todo lo que se ve que sea trivial. Que el único elemento sea 0. Ya. Ahora vamos a hablar sobre el caso de sobreyectividad. Sobreyectividad en sí lo que nos dice es de que por cada elemento del espacio de llegada les corresponde al menos un elemento del espacio de salida. O sea, puede ser así, así, o dos o más,
pero debe corresponder a -1 para que todos tengan en sí una relación. Ya, en este caso nos dice que el rango de la transformación lineal debe ser igual a la dimensión del espacio de llegada. Esto más que todo porque nos hace dar en cuenta de que cada elemento del espacio de salida, sí o sí, al menos uno va a estar relacionado con un elemento del espacio de llegada y no va a haber ninguno suelto. Ya. Y en este caso, ya cubriendo ambos temas, vamos a hablar sobre el caso de igualdad. Que en este caso no es una igualdad de dimensiones, que en sí podemos relacionarlo mucho más adelante. Bueno, más después. Ya. En sí nos dice de que la dimensión del espacio de llegada es lo mismo que la dimensión del espacio de salida. Ya. Y esto tiene mucha relación. ¿Por qué? Porque si analizamos, vamos a analizar sobre el teorema de rango nulidad. O sea, de que la dimensión del espacio de salida es igual a la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. Ya. Ahora aquí vas a tener, digamos que la torsión lineal sí es isomorfismo, o sea, es inyectiva y sobreyectiva. Y como tenemos que es inyectiva, entonces su núcleo es trivial. O sea, su dimensión del núcleo es 0. O sea, en este caso sería que la dimensión del espacio de salida es igual que la dimensión de la imagen, pero este es el rango. Pero, como hemos visto antes, ambos tienen la misma dimensión. O sea, el espacio de llegada y de salida tienen la misma dimensión. O sea, si lo reemplazamos nos quedaría esto mismo, o sea, la sobreyectividad. O sea, en sí son condiciones equivalentes, que nos confirma que es inyectivo, sobreyectivo y entonces biyectivo. Y eso nos demuestra de que en sí el espacio, la dimensión del espacio de salida y la dimensión del espacio de llegada deben ser iguales y debe cumplirse la trivialidad del núcleo, y esto ya nos garantiza de que sea biyectivo y por ende sea isomorfismo. Y eso, más que todo, es la definición de los temas para definir de que nuestro lineal sea isomorfismo. Pero también tenemos algo más, y es un teorema adicional. Y es de que nos dice que si tenemos un vector w y que es de dimensión n, entonces va a ser equivalente o en sí es sobre f en isomorfismo en f sobre n. ¿Qué es esto? En sí, lo que es esto es de que como tenemos a este espacio vectorial v de dimensión n, en sí es isomorfismo, o sea, es equivalente que a f sobre n. ¿Y qué es f? En sí, f es forma, que en sí es lo que se refiere como a toda forma de los números. O sea, puede representar tranquilamente los reales. O sea, nos puede decir de que en sí, cada subespacio de dimensión n, pues sí, a los reales a la n. O sea, digamos, tenemos un espacio vectorial de dimensión 2, entonces va a ser isomorfismo con los reales, los reales en un plano, o sea, los reales al cuadrado. Y esto es muy importante, y eso ya se demuestra con todo lo que hemos visto acá. Y bueno, hasta aquí mi parte sobre son los teoremas y los fundamentos esenciales para entender lo que es un isomorfismo. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo que nos dice que un espacio de polinomios es isomorfismo al espacio tridimensional R3. Bien, como vemos acá la transformación que nos da, primero tenemos que verificar que esta transformación sea lineal. Para verificar que esta transformación sea lineal tenemos que verificar dos reglas, la regla de la suma y la regla de la multiplicación escalar. Como podemos ver, acá las dos nos cumplen. Bien, cuando esto cumple, cuando la transformación es lineal, seguimos con que el núcleo sea 0. Para que el núcleo de transformación sea 0, vemos que A, B y C tienen que ser igual a 0. Por lo tanto, el núcleo de transformación si cumple para que sea 0, entonces esta transformación es inyectiva. Vamos al teorema de las dimensiones, donde nos dicen que las dimensiones tienen que ser iguales. La dimensión del espacio de los polinomios es 3 y la dimensión de R3 también es 3. Bien, si esto cumple y también nos cumple que sea inyectiva, es sobreyectiva. Concluimos que esta transformación es biyectiva y lineal, por lo tanto es un isomorfismo. Vamos al ejemplo 2, que es un contraejemplo, que vemos que es una transformación que va de R3 a R2.
definida por esta transformación. Concluimos que no es un isomorfismo porque las dimensiones de R3 y R2 no son las mismas. Como podemos ver acá, la dimensión de R3 es 3 y la dimensión de R2 es 2. Por lo tanto, la transformación no puede ser biyectiva. El núcleo tampoco es 0, porque para que sea 0, X y Y siempre van a ser 0, pero Z puede ser cualquier número real. Por lo tanto, el núcleo de la transformación es Z, lo cual es diferente a 0, por lo tanto, esta transformación no es un isomorfismo. Bien, ya hemos visto los números y las ecuaciones, pero ¿qué significa esto visualmente? Ahora exploraremos la interpretación geométrica. Un isomorfismo actúa como un traductor perfecto que no deforma la estructura geométrica. Si en nuestro espacio de origen tenemos rectas, el isomorfismo las mapeará como rectas. Si tenemos planos, se mapearán como planos. El origen del primer espacio siempre coincidirá con el origen del segundo espacio. Más allá de las formas, se preservan las propiedades fundamentales que hacen a un espacio vectorial. Las combinaciones lineales se mantienen idénticas y la independencia lineal de los vectores no se altera. Si dos vectores son linealmente independientes en V, sus transformados también lo serán en W. Y por supuesto se preserva la dimensión del espacio. Para cerrar esta parte, quiero que se queden con el concepto clave que podemos ver acá, donde nos dicen que V y W son isomorfismos si y solo si tienen la misma dimensión. Una de las claves está en entender cómo funciona y cómo interviene el concepto matemático en las aplicaciones y diferentes sistemas que nosotros desarrollamos en la ingeniería. Y uno de esos es la criptografía basada en grafos, que se fundamenta bajo el protocolo de Zero Knowledge o conocimiento cero, que es la capacidad que tiene un sistema de revelar que tiene conocimiento de un dato o de una información sin la necesidad de revelar la información en sí. Y es el principio en el que se basan las diferentes inteligencias artificiales. Podemos definir a los grafos como todas las conexiones de carreteras que existen entre 5, entre 10 o entre 1000 ciudades. Y para el ejemplo en particular, vamos a definir al grafo como una gran red neuronal de 1000 millones de datos de libros de PDFs. ¿Cómo es capaz una inteligencia artificial de encontrar un isomorfismo, una igualdad entre dos redes neuronales que son a simple vista distintas? Lo que hace es, mediante un sistema de prueba y error, encontrar un isomorfismo que es falso, efímero, que es hipotético, para que así, de esa manera, las redes neuronales se ajusten y puedan encontrar algún tipo de conexión. También nosotros lo encontramos en el sistema de cifrado simétrico, que utiliza el protocolo de S-Boxes, que mediante un sistema de bits puede hacer un intercambio de datos. Y esto lo podemos encontrar en las redes Wi-Fi de nuestros hogares o acercándonos más a nuestras carreras en los sistemas HTTP de las páginas web. También nosotros lo podemos encontrar en una de las ramas de Machine Learning. ¿Cómo es capaz una computadora de trabajar con imágenes? Cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos con una imagen de 28 por 28 píxeles, lo que estamos haciendo formalmente es trabajar con un espacio de matrices de 28 por 28 con una dimensión de R a la 784. Y es matemáticamente correcto y no solo convencional que mediante el isomorfismo nosotros trabajemos ese espacio de matrices como un espacio de vectores. Entonces, la computadora trabaja las imágenes como un espacio de vectores. Es por eso que es capaz de escalarla, de transformarla. Ahora, pasando a los ejercicios. Tenemos la primera transformación, que va de un espacio R2 a otro espacio R2. Y es la siguiente: X más Y, X menos Y. Lo que nosotros teníamos que hacer, según la teoría, para demostrar que es isomorfismo, es, primero, demostrar que es lineal. Segundo, demostrar que es biyectivo, o sea, que es inyectivo y que es sobreyectivo. Y según la teoría que nos explicó nuestro compañero, lo que nosotros tenemos que hacer primero para demostrar que es inyectivo, tenemos que hacer lo siguiente. Que es simplemente como si nosotros estuviéramos encontrando el núcleo, pero con una condición. Los valores que nos dan, o sea, X más Y y X menos Y, tienen que ser igualados a 0. Y tienen que cumplir una propiedad: que sus valores sean únicos y que no simplemente sean únicos, que sean 0.
Entonces, nosotros podemos trabajarlo así, igualándolo a 0, o podemos también trabajarlo mediante matrices. ¿Cómo nosotros hallamos una matriz asociada a una transformada? Nosotros, reemplazando los vectores canónicos en la transformación, los valores que nosotros encontramos, lo reemplazamos y lo colocamos de forma columnar. De modo que la matriz asociada a esta transformación es la siguiente. Y esto tiene que cumplir una propiedad, que su determinante sea diferente de 0. Pero ¿por qué necesariamente tiene que ser diferente de 0? Según Cramer y su fórmula, y nosotros reemplazando 0 en b porque es lo que nosotros queremos hallar, esto tiene que ser diferente de 0. De ese modo nosotros obligamos que la matriz de las variables sean 0, de modo que x sea igual a 0 y y igual a 0. Mediante esto nosotros ya hemos determinado que esto es inyectivo. Y ahora, ¿cómo nosotros demostramos que es sobreyectivo? Haciendo lo siguiente. Según uno de los teoremas, nos dice que si nosotros hallamos que las dimensiones son iguales, nosotros podemos determinar que es sobreyectivo. Y acá lo podemos ver. R2, R2. Pero, ¿qué pasa si en un problema me piden que simplemente halle si es sobreyectivo? Pero tengo un R3 a un R2. Al ojo, ustedes podrían decir que según el teorema, las dimensiones son diferentes, por lo tanto, no es sobreyectivo. Pero eso no es de todo cierto, porque esa condición de que las dimensiones sean iguales no me sirve de nada si es que primeramente no se cumplió lo primero. Es decir, que si nosotros tenemos esto en una transformación, no determinamos absolutamente nada. Porque primero, para que se tenga que cumplir esto, se tiene que cumplir la primera condición. O sea, si nosotros tenemos dimensiones iguales, pero una transformación que no es inyectiva, de nada nos sirve encontrar esto. Lo que nosotros tenemos que hacer principalmente es hacer una comparación entre la imagen de la transformada y el grupo de llegada. Y eso justamente lo podemos ver en este problema. Tenemos una transformación que va de un espacio R3 a un espacio R2. Ustedes podrían decir que según el teorema, podríamos decir que esto no es sobreyectivo porque son dimensiones diferentes. Pero, como les dije, primero teníamos que determinar si es que tenemos que hacer una comparación entre la imagen y el conjunto de llegada, que sería este de acá. Primeramente, para esta transformación vamos a determinar si es inyectivo. Nosotros teníamos que igualar el x más y el y más z a 0. De modo que podemos expresar tanto el valor de x y z en función de y. Ahora, y a y podemos darle cualquier valor que nosotros queramos. De modo que x sea igual a menos s y z también sea menos s. Y si nosotros queremos encontrar una base de esta transformación, podemos hacerlo de la siguiente manera. Ahora, para esta transformación en particular, nosotros tenemos que tanto el valor de x como de z están en función de y. O sea, para cualquier valor que tome y, va a cumplir la condición de que x más y va a ser igual a 0 y y más z va a ser igual a 0. Y esto se demuestra mediante su base, que si nosotros encontramos cualquier combinación lineal de esta base, por ejemplo, menos 2, 2 y menos 2, o menos 3, 3 y menos 3, si nosotros reemplazamos estos valores en las variables que nosotros tenemos, va a seguir cumpliendo. Entonces se rompe la condición de la inyectividad, que no son valores únicos, porque podría tomar valores infinitos, y que no son 0. Y para la sobreyectividad, lo que nosotros teníamos que hacer es hacer una comparación entre la imagen de la transformación y el conjunto de llegada. Podríamos nosotros tomar cualquier vector
representado por W y A, B, ¿no? Y tenemos también X más Y más Z. Y esto lo tenemos que igualar a esto. Ahora, de esa forma se hace nosotros la comparación. X más Y igual a Y más Z igual a B. Lo que nosotros tenemos que hacer aquí es hacer una comparación. O sea, podríamos darle valores arbitrarios a cualquiera de las variables para desaparecerlas, para hallar algún tipo de relación entre la imagen y el conjunto de llegada. En este caso, para desaparecer la Y le voy a dar el valor de 0. De modo que X igual a y Z igual a B. Eso quiere decir que para cualquier valor que tome X, Y, Z va a ser comparable con un vector que es del espacio de llegada. Por ejemplo, sea A, 3, B, 5 y Y, 1, lo que nosotros vamos a tener es un X que sería 3 menos 1, 2, 1 y un 5 menos 1, 4, que en transformación sería 3,5 y cumple para cualquier valor. Como les dije hace un momento, si nosotros tenemos, poniéndonos en el caso de Machine Learning, si nosotros tenemos un espacio de matrices que puede ser trabajada como un espacio de vectores, es exactamente lo mismo trabajar en espacio de vectores porque se cumpliría lo mismo en el espacio de matrices. Y es lo mismo que tenemos acá. Y ahora, complementando sobre la sobreyectividad, tenemos un teorema más. Si es que las dimensiones son iguales, con esto no obtenemos nada, a menos que se cumpla que primeramente sea inyectivo. Ahora, tenemos el caso en que las dimensiones, la dimensión de V es mayor a la dimensión de W. En ese caso, casi siempre es sobreyectivo. Casi siempre, hace falta la demostración. Y en el caso en el que la dimensión de V sea menor a la dimensión de W, esto cumple que jamás será sobreyectivo. Jamás será sobreyectivo. Entonces, en conclusiones, ¿qué es un isomorfismo? Un isomorfismo es una transformación lineal que es biyectiva, es decir, es inyectiva y es sobreyectiva, que preserva completamente toda su estructura algebraica del espacio vectorial, y que si nosotros lo trabajamos en un espacio totalmente diferente, pero que es trabajado mediante isomorfismos, sería lo mismo trabajarlos en los dos espacios, aunque sean completamente diferentes. Muchas gracias. La bibliografía que nosotros hemos usado es el libro de Grossman de álgebra lineal y Davis Ley.